Buenas Buenas noches. Buenas noches, todo bien, todo bien. Noches, Buenas licenciado. noches. ¿Qué ¿Qué tal? dice Willy Carlos? ¿Cómo estamos? Muy bien ahí con lluvia. Yo queriendo que yo era acá, pero no. No hay nada de agua. Ah, la verdad que ha llovido como locura. Vamos a esperar unos minutitos. Si quiere, platíquenme, por favor. Vamos a ver unos ¿Qué 3 tal y minutos. cómo estamos? Pues bien, hasta donde se puede, bien. Espera. ¿Ah? Suspendieron. Dice Lick Ricardo Ernesto Pesarosi. Ah, ya ingresó. Tal compinche, ¿cómo estás? Ricardo no puede contestar, pero si no dijera, ¿cómo estás? Relax, relax. No, cansado, pero haciéndole yemas, no queda otra. Sí, cabal. Bien cansado. ¿Trabajaste mucho hoy vos? Sí, hombre, cabal, 5:30, 5 de la mañana. ¿Te entregaron el terreno? Sí, afirmativo. Ah, qué buena onda. Hay que ir a cenar el terreno, pues, hombre. Yo felicito. El chupe. Sí, ahí estamos. Por eso estoy ahí. Fíjate. Bueno, que me alegro. Pero qué bien que estén aquí todos. Bueno, hoy vamos a ver el cuarto punto del programa. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Ah, bien. Sí, El Lick. punto del programa. Este cuarto punto del programa es muy bonito, muy especial, porque nos va a dar como muchas luces en cuanto a mucho de lo que vamos a ver en clase. Se llama de la propiedad nada más. Como definición, se recuerda que vimos el artículo 464, el cual leo que dice título 2 de la propiedad, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 464. 464 dice contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las leyes que establecen. Bien, la verdad es que vimos de la propiedad y de derechos reales y vimos más que todo todos aquellos derechos reales y la propiedad y lo que tratamos como propiedad en determinados momentos. Voy a recordar un poquito. Por ejemplo, vimos la posesión, vimos la usucapión, vimos el usufructo. Son derechos reales en donde las personas actúan como si fueran los propietarios, pero la verdad no lo son. La propiedad es una y la tiene quien ejerce todos como vamos a ver ahora, todo aquello que son los derechos de gozar y disponer, quien va a actuar en forma libre respecto a su propiedad. Vamos a ver características del derecho de propiedad de familia. Históricamente, el derecho era un derecho absoluto, es decir, el propietario ejerce derecho omnimoda, arbitraria e ilimitadamente, jus habitendi, abuso de un derecho. De acuerdo a la historia, desde que comienza la propiedad privada, el hombre abusó de su derecho de propiedad. Tan abusó el derecho de propiedad que, por ejemplo, el pater familia era dueño de todo lo que estaba a su entorno. A su entorno eran sus bienes y su familia. En él no había diferenciación de bienes. Todo lo que él tenía eran sus bienes, era su riqueza, su dinero, su poder. No existía una diferenciación como hemos estado viendo de bienes inmuebles y bienes muebles. Sin embargo, dentro de sus bienes, por ejemplo, sus hijos, sus esposas,
Y a las esposas y a las hijas, como la mujer en aquel momento no tenía derechos, entonces las trataban como si fueran esclavas. Él las podía vender, arrendar, mutilar, matar, que no había ninguna ley que se lo prohibiera. Los esclavos, por ejemplo, los esclavos para él eran igual que tener un mueble llamado vaca o un mueble llamado arado, porque ellos tenían que obedecer la orden completa del pater familia, porque él era dueño de ellos. Ahí entonces vemos el jus abutendi, es decir, el derecho del abuso del poder de las personas. Luego encontramos un derecho exclusivo, rechazo de uso y o disfrute de terceras personas. Vamos a ver dentro de este contenido de que, por ejemplo, un pater familia moría y hasta que no fuera nombrado su sucesor, seguía siendo de él aún muerto. Y todavía ejercía poderes por medio de un delegado. Pero, ya que ingresaron varias personas, la gran mayoría de los compañeros que ingresan a clases solo marcan el link que yo les envié por WhatsApp y automáticamente ustedes entran con su email institucional. Es más fácil para ustedes y para mí porque no pierdo tiempo. Pero bueno, como son los primeros días, vamos a perdonar. Luego, dentro de la historia de la propiedad, encontramos un derecho perpetuo. No tiene caducidad. Vamos a ver que la propiedad es imprescriptible. Yo conté el semestre pasado algo que voy a contar hoy. A mí me quedó de herencia de mi abuelo una casa en Jalapa, la tierra más linda, más bella, donde Dios puso todo su encanto. Y las mujeres son las más lindas de todo el universo. Ahí, en ese pueblo tan lindo, tengo una casita. Pero cuando iba a reclamar mi casa, tristemente, mi casa pertenecía a mi bisabuelo. Y mi bisabuelo, cuando comencé a reclamar la casa, tenía más de 118 años de muerto. Pero ¿quién era el propietario? Él. En ese momento estaba ejerciendo un derecho perpetuo, sin caducidad. Mientras que ahora vamos a ver que existe cierta prescripción en lo que es la propiedad. ¿Cómo ha evolucionado la propiedad hasta nuestros tiempos? En la Edad Antigua había una propiedad religiosa, pertenecía a la deidad, una propiedad tribal, una propiedad romana de carácter individual, quiritaria y bonitaria. Si hacemos remembranza del hombre prehistórico, sin importar cuál de ellos, en principio comenzaron a dedicarle todo a las fuerzas mayores que ellos, al fuego, al agua, al universo, a los rayos, a los truenos, a la lluvia, al sol, a la luna. Entonces todo lo que ellos tomaban como propiedad era porque de alguna manera se lo dedicaban a los dioses, a una deidad. Posteriormente, cuando ya los hombres comienzan a unificarse, comienzan a unirse, cuando crean la colectividad por medio de tribus, de las gens y demás, entonces ya la propiedad pertenecía a la comunidad, tanto a los dioses como a la comunidad. Ya ellos tenían sectorizado qué propiedad, qué parte de la propiedad le correspondía a cada persona o a cada tribu y respetaban sus límites, pero pertenecía a la colectividad. Luego encontramos históricamente la propiedad romana, que es un carácter individual, como ya lo mencioné anteriormente, que tenía un derecho absoluto, un derecho exclusivo y un derecho perpetuo. Ahora bien, aquí en Roma encontramos dos formas de propiedad romana.
la quiritaria y la bonitaria. ¿Se recuerdan ustedes que en derecho romano vieron el quirius? Era aquellas normas que pertenecían a los romanos dentro de la península itálica. Igual forma, la propiedad quiritaria era la propiedad que estaba dentro de la península itálica. Fuera de la península itálica, todo aquello que pertenecía al Imperio Romano era una propiedad bonitaria. Se le daba en calidad de bono al romano libre o al no romano libre, de acuerdo a los status civitatis, libertatis y pater familia, excluyendo a los latinos y peregrinos. Yo creo que eso sí se recuerdan un poquito, ¿verdad? Luego viene la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano, entonces se termina la parte de ese derecho absoluto, exclusivo y perpetuo que tenía el pater familia, y ellos, los pater familia, se dividen en territorios determinados para tener fuerza, ya que no tenían el cuidado del César, porque ya no existía, con la caída del Imperio Romano, y se crea el modo de producción feudal, y obviamente quien dominaba era el señor feudal, el que era dueño de algunas partes de la propiedad. Aquí ciertamente existía un derecho perpetuo, un dominio directo y útil al siervo. Y ahí voy a hablar de la ausencia. Miren, el señor feudal ciertamente era lo que el residuo del pater familia. Ya había explicado anteriormente de que Roma tenía, por ejemplo, hablemos territorios vastos, hablemos de donde son las Olimpiadas ahora. Por cierto, Guatemala ganó ya una medalla de oro en tiro, una de Oriente. Felicidades a Adriana Ruano. Por ejemplo, decía, al caer el Imperio Romano, hablemos de que en Portugal, España actualmente, Italia, Francia, etcétera, era todo el Imperio Romano. Y quienes dominaban eran los paterfamilias. Al caer el Imperio Romano, se dividen ellos por territorios, lo que ahora conocemos como los países europeos. ¿Por qué se dividen en territorios? Porque se sentían sin poder, se sentían que iban a poder llegar a otras personas y quitarles o arrebatarles su propiedad, eso que históricamente les pertenecía. Entonces vienen y comienzan a unirse sectorizadamente y crean lo que son territorios, actualmente países europeos. Ellos vienen, al unirse en señores feudales, eligen a uno en especial que los va a representar y comienzan las monarquías. Este señor feudal tiene sobre lo que le corresponde un derecho perpetuo, un derecho que es suyo. Pero aparte tiene un dominio directo, lo que le corresponde a él como feudal, aunque tenga injerencia en las demás propiedades de los otros señores feudales. El esclavo, como ya no le es útil, viene y lo convierte en siervo, entre comillas, en un esclavo libre, lo cual es mentira. Lo convierte en un siervo en donde va a trabajar la tierra, va a trabajar para el señor feudal, pero el señor feudal va a pedirle que lo que haga, su artesanía, su cultivo, su trabajo, le entregue una porción a él en calidad de tributo. Agradezco mucho que hoy no hay ni una mujer, pero está mi amigo Alan, César Marroquín, Rudy Curup, está Darwin José. Gracias por estar conmigo. La verdad es que así no me siento tan solito. Gracias, hoy se los agradezco mucho. Sara solo encendió y apagó, pero sé que está ahí. Gracias. Bueno, luego viene, y al caer el modo de producción feudal, comienza ya una época moderna y la propiedad también tiene una transformación. Dentro de la Edad Moderna y la parte feudal encontramos la Revolución Francesa.
bajo aquellas consignas de igualdad, libertad y fraternidad, Francia no solo impone una nueva forma de ver la propiedad, sino una nueva forma de vida. Con la Revolución Francesa, ese sentido liberal e individualista, hay un dominio directo ciertamente de la propiedad, pero sin gravámenes. Y voy a explicar. El señor feudal tenía su propiedad, pero viene, como lo vamos a ver posteriormente, el siervo comienza a ser propietario de lo que trabaja. En donde impone él su trabajo, él se hace propietario. Si tenía por ejemplo, una finca de ganado, fuera porcino, caballar, vacuno, cabral, viene y ahí impone su trabajo, él se hace propietario de ese ganado y regularmente de la tierra donde va a pastar. Si tenía un trabajo de artesanía, entonces se vuelve propietario de su taller artesanal. De eso estamos hablando. Esa Revolución Francesa da un sentido liberal e individualista, ya que se libera el siervo del dominio feudal directo como estaba, para tener una libertad más o menos plena. Y luego viene la época contemporánea, y aquí encontramos las tendencias capitalistas, socialistas y demás, de las cuales no voy a hablar mucho, porque eso ya lo vieron en sociología, ya lo vieron en historia del derecho, ya lo vivieron en economía. Entonces solo vamos a ver que hay dos modos de producción. Comienza el capitalismo, luego viene una nueva tendencia socialista comunista, una en donde las personas trabajan para hacer dinero y su propiedad es individualista, y los otros querían de alguna u otra manera que la propiedad fuera comunal, fuera de todos, en donde el Estado fuera el ente rector, es decir, el ente que iba a tener el control sobre todas las propiedades de las personas. Bien, todo esto que he venido hablando está relacionado con lo que es la naturaleza jurídica de la propiedad, es decir, las teorías que nos van a confirmar todo lo que estamos diciendo. La teoría de la ocupación, llamada también res nullius, porque hay una apropiación de la cosa que no tiene propietario, pues se llama res nullius, cosa sin dueño. Cuando hablamos de la cosa sin dueño, es cuando comenzamos a hablar de que el hombre comienza a hacerse propietario. Hablamos de que en la Edad Antigua comenzó la propiedad con una propiedad religiosa, luego fue comunal, luego fue romana. De esa ocupación estamos hablando. El hombre prehistórico venía y cazaba y recolectaba alguna comida vegetariana y en un territorio determinado, y era su territorio, lo comenzó a ocupar. Si hablamos de nuestros mayas, ocuparon Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Guatemala, parte de México, parte de Honduras. Ese era su territorio, un territorio por ocupación. Ellos se hicieron propietarios de algo que no tenía propietario con antelación. Ellos llaman ahora, los descendientes de los mayas, llaman a eso que son sus propiedades antiguas. La teoría de la, es decir, la pretensión moral y jurídica al señorío de la producción, en donde las personas imprimían su trabajo. Ya hablé de que con la Revolución Francesa, el siervo se comienza a ser propietario por el trabajo que ejerce sobre las cosas que él produce. Luego la teoría de la ley y la del derecho. Ya las personas comienzan aquí a tener cierto sentido de derecho. Ya comienzan a otorgar, vamos a llamar posteriormente, las leyes, los estatutos. Y entonces, estatutariamente decimos, de la tierra de los miscos a la y a un título de propiedad. De forma decíamos, a Sir Darwin, la propiedad de la chifurnia, llegó eso, pero con un objeto, no me entiendes porque todavía aquí las mujeres no tienen derechos. Bien, la teoría, ellos decían que ahí no hay derecho,
fundamento del derecho de propiedad. Las leyes de los reyes, las leyes estatutarias, vienen y comienzan a hacer todo lo que estaba diciendo. Pero ¿cómo se iba a demostrar si se perdía o lo ocultaban? Entonces comenzaron a inscribir la propiedad. De acuerdo a la ley, comenzaron a inscribirlo. Ahora llamamos registro de la propiedad. Antes era un registro que se llevaba en libros. Una parte lo llevaba la iglesia, otra parte, una parte de la monarquía, un registro de cuál fue el esfuerzo a favor de determinada persona. Y luego la moderna, en donde se encuentra un momento en la personalidad humana, la justicia exclusivamente en atención a la utilidad o servicio, en aprovechar el mundo exterior, útil, justicia y progreso. Si dividimos esta teoría en varias frases, vamos a decir, encuentra fundada en la personalidad. Hablamos de la personalidad, ¿verdad? El famoso artículo 1 del Código Civil. La personalidad comienza con el nacimiento y con la muerte. Sin embargo, la personalidad ha nacido para todo lo que le favorece. Una vez nazca en condiciones de habilidad. Las personas comienzan a tener los atributos de la personalidad, que son el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el patrimonio. Y casualmente este curso lo comenzamos con el tema del patrimonio. Todo lo que hemos visto en este momento es parte de nosotros. Ahorita salud, presión. Vamos a hablar de la teoría muy especial. De las teorías sociales encontramos a un personaje que se llama Guillermo Federico G. Él habla de que la propiedad debería tener un sentido social. Es decir, las personas se hacían propietarias de acuerdo al trabajo que imponían en donde ellos tenían su vida, fuera de la tierra, la artesanía, etc. Pero de igual manera, cuando hablamos del sentido social de la propiedad, indicamos que cada quien tenemos el derecho de tener lo que nos corresponde. De esa cuenta, y Federico habla del sentido social de la edad, de ganar el derecho de propiedad. Y en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39 está inmerso el sentido social de la edad. Este artículo es el derecho de propiedad de la persona humana, facultad de disposición, que es estricto sensu la potestad de enajenar, y de uso, aprovechar, grabar o limitar. Y explico esta última. Cuando el artículo 39 habla de que la propiedad garantiza el derecho inherente a los patrimonios, todos, hasta la que tenga menos instrucción, todos tenemos patrimonio. Sin embargo, el patrimonio va a tener varias cosas dentro de la propiedad. Primero, la facultad de libre disposición, es decir, estricto sensu. Significa esto que la propiedad, la potestad de enajenar. ¿Se recuerdan que hablamos de que el romano no tenía esa posibilidad? Que el pater familia no tenía esa posibilidad porque su propiedad era perpetua. Sin embargo, ya en nuestro medio tenemos ese derecho real, es decir, la libre disposición sobre nuestros bienes. Es decir, entonces, esa potestad para poder enajenar. Enajenar significa hacer ajeno lo que es nuestro. ¿Cómo? Con una compraventa, con una permuta, con una donación, etcétera, etcétera. Y también el uso y aprovechamiento, es decir, yo puedo limitar mi propiedad, claro, formo paredes, pongo cercos, digo cuántos metros cuadrados tiene, y también lo puedo grabar. ¿Qué significa grabar? Ponerle encima una obligación. Si es un buen mueble, lo voy a grabar con la prenda, con la garantía prendaria, lo voy a empeñar. Y si es un bien inmueble, lo voy a hipotecar. Le pongo a ambos una carga, una limitante a favor de determinado acreedor. Este derecho, que estamos hablando de sentido social, lo vamos a dividir de acuerdo al derecho de propiedad. En primero, un derecho de propiedad pleno o perpetuo y otro menos pleno o imperfecto, como el dominio y el uso. Y voy a explicar. La propiedad, como es nuestro, ese sentido es pleno y perpetuo. Lucía, sobre las cosas que le pertenecen, ella tiene el derecho directo e inmediato, como derecho real, de hacer lo que ella quiera con su propiedad. ¿Verdad? Ahora,
Pero hay otra forma de ver la propiedad. Que es menos plena o imperfecta, como el dominio y el uso. Lucía tiene una propiedad inmueble, tiene una casita. Ella es la propietaria. Ella puede hacer con su casita lo que ella quiere y decide hipotecársela a Viviana. Viviana va a tener el uso y el disfrute de la casita de Lucía en calidad de arrendataria a cambio de una renta. Pero Lucía después dice, no, mejor le voy a dar a César Marroquín mi casa en usufructo por 5 años. César entonces va a tener el uso y el disfrute de la casa, va a gozar de los frutos naturales y civiles de la casa de Lucía, pero no es el propietario, solo actúa como si fuera el propietario. A eso le llamamos uso y disfrute. Es una propiedad menos plena. Ya en nuestro medio legal, encontramos que nuestro derecho es exclusivo, absoluto y perpetuo. Igual que los romanos, no. ¿Por qué es exclusivo? Porque cada quien ejercemos nuestro derecho de propiedad sobre los bienes que tenemos de acuerdo a nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Es un derecho absoluto, claro. Yo no puedo intervenir en la propiedad de usted, ni ustedes en la mía. Tenemos un derecho que la ley protege desde el punto de vista del sentido social que habla la Constitución Política en el artículo 39, que dice que el derecho de propiedad es inherente a la persona humana. Y hablamos que es un derecho perpetuo, es decir, nos pertenece siempre, no caduca, a menos que lo enajenemos, y ya dije que enajenación es hacer ajeno lo que es nuestro, es decir, le vamos a dar a nuestra propiedad un traslativo de dominio, vamos a trasladar nuestro dominio hacia otra persona. En cuanto a esta forma de ver la propiedad, vamos a encontrar que hay actos en cuanto a la propiedad. Hay actos que son materiales sobre la cosa y vamos a ver que hay otros actos que son inmateriales. Por ejemplo, los actos materiales sobre la cosa vamos a ver que ahí dividimos el uso y el goce, el jurídico y de dominio. Cuando hablamos de un acto material sobre la propiedad, sobre la cosa, esa cosa que dicen todos los que estudiamos derecho, ¿no? Esa cosa es mía, mi cosita preciosa, a eso se llama propiedad. ¿Ve? Entonces, un acto material sobre
lo que nos pertenece, sobre ese bien que le llamamos cosa, de uso y goce, la posesión de bienes, el derecho de reivindicación y el derecho de accesión. A ver, es de uso y goce posesión de bienes. Una persona toma un bien inmueble como si fuera propietario y va a actuar como si fuera el propietario en forma pública, pacífica, continua y de buena fe durante 10 años. Al concluir esto, entonces el Estado lo va a proteger para darle la posibilidad de ser propietario. Mientras tanto, solo lo usa y lo goza. Tiene cierta disponibilidad. El derecho a reivindicación. Yo hago chiste de Alan de que tiene una motobicicleta. Es una moto grande, alta, que suena como, que es como bicicleta, pero suena como moto, y tiene unas llantas bien anchas, y no corre mucho. Alan, si me está oyendo, ¿qué pasaría si usted, si está en la U, viene y mira que alguien se quiere llevar su bicicleta a moto? Pues salgo corriendo y trato de alcanzarlo, no sé, o Bueno. algo que Jenny, ponerla, si en dado caso no llego, pues poner la denuncia y algo así, usted, ¿no? claro, ¿y usted, Jenny, qué haría si un día viene un ladrón y le arrebata su teléfono? ¿Lo persigue? Pues Jenny? no, se lo entregó, teneo, ¿no? Sí, yo sí lo entregaría también. Bueno. A ver, Rudy, ¿tiene hermanos? Sí, Lick. Varones. Sí. ¿Y qué pasa cuando sus hermanos se ponen los calcetines suyos, nuevos, porque tienen que irse con la novia y usted no los encuentra? Vos, quítate mis calcetines, son los míos, ¿o no? Si me doy cuenta, sí, si no, no. Hermano. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que cuando uno tiene un derecho de propiedad, lo que hace es reivindicarlo cuando le es arrebatado. Uno tiene el derecho de persecución. Si a uno le quitan su derecho de propiedad, uno trata de recogerlo, trata de regresar su derecho de propiedad. Ese es el derecho de reivindicación en cuanto al uso y goce de las cosas. Y el derecho de accesión. ¿Qué pasa si un día estoy tomando café y ustedes se equivocan de taza y le echan azúcar? Yo no le echo azúcar al café, le echan azúcar al café y se lo comienzan a tomar. Mira, mano, Disculpe, esa taza no es la tuya. paréntesis. Si esa taza es mía, entonces el café es mío. Y yo le eché azúcar y me lo estoy tomando porque es mío, ¿eh? Entonces, de alguna manera es un derecho de accesión. Es decir, juntamos dos cosas de diferente propietario e hicimos una. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan el lapicero de otra persona en su cuaderno? Vos, ese es mi lapicero. Ay, mano, toma, disculpa. Y la tinta se quedó en mi cuaderno, ¿eh? Ya hay una accesión, porque a nuestro cuaderno le pusimos la tinta de un lapicero que no es nuestro. Son ejemplos sencillos que estoy dando para cuando lleguemos a la accesión como institución. Actos materiales de acuerdo al punto de vista jurídico. Vamos a encontrar actos de disposición y actos de simple administración. Actos de disposición. A ver, Jocelyn, si usted tuviera un carro que ya no quiere porque quiere comprar otro, ¿usted lo vendería para comprar uno más nuevo? Sí, licenciado, lo vendo. Claro. Y si Ricardo tuviera la posibilidad de tener un terreno nuevo y lo quiere poner más bonito, entonces lo que hace, viene y hace, no sé, alguna inversión para echarle, qué sé yo, si es de tierra, cemento, para que quede más bonito. Claro, ¿por qué? Porque es de él. Porque las cosas que estoy mencionando son de ustedes, tienen la libre disposición. Y los actos de simple administración. Mira, mano, disculpa, ahorita voy a hablar, eso es mío. Dámelo.
Aparte, que es un derecho de reivindicación, de simple administración. ¿Por qué? Porque yo lo compré. Yo tengo un bien, por ejemplo, ahora tenemos que pagar la calcomanía para que compongan las calles, es decir, que hayan más hoyos. Porque si hay más hoyos, entonces ya no hay cemento o ya no hay pavimento. Y al no haber cemento ni pavimento, entonces no hay hoyos, solo hay lodo. Entonces ya es más fácil, y entonces la MUNI ya no tapa los hoyos y ya no gastan. No estoy hablando de la MUNI, solo estoy un ejemplo que estoy diciendo nada más. Ana levantó la mano, dígame. Lick, mire, me voy a desconectar un cachito porque ya me retiro, entonces, ahí por si no me ve. Cualquier cosa, si llama por la desconectada que se va a dar, me avisa y yo con todo gusto repito un poquito en clase la próxima semana que vamos a estar en forma presencial. Igual que No, todo, pero ¿verdad? sí, voy a ir escuchando la clase, pero solo Bueno, el perfecto. video, me voy a desconectar. Bueno, pues, a ver, sigamos. Dicho de paso, cuando entremos a clases presenciales, si hubiera alguna duda o algo, por favor me preguntan. Y yo vengo y repito la parte que ustedes tengan alguna duda sin ningún inconveniente. Siempre, si virtualmente tienen alguna duda, de igual forma, me la preguntan sobre la clase de momento o sobre algún error, y yo con todo gusto doy la explicación hasta donde me fuera posible. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? A ver, don Pablo, ¿cómo siguió de su brazo? Créeme, pues mira, ya, sin yeso, Dios gracias, ahí Ay, estamos. gracias a Dios. Qué bueno verlo Salud. sin yeso. Ya está Gracias, listo Lick. para ir entonces. Para ir a cañas, para ir a rumbear de todo, andamos listos. Ay, dichoso. A ver, cuéntame cuál es la pregunta. Fíjese que yo aquí tengo algo de visión, creo que Sí, acto de disposición. podría dar otro ejemplo de eso, disculpe. Claro. El día que se cayó en la moto se le rompió algo. Un espejo. ¿Material o...? Ah, sí, sí, Material. aparte de mi corazón, pues, sí, un montón de cosas. Va, y las cambió. El orgullo, el orgullo, el orgullo. También se Todo quedó lo que de se cayó la... lo cambió Pablo. Y lo cambió posiblemente por algo diferente a lo que tenía la moto en particular para que se mirara más bonita. Y le puso luces de colores para que la gente lo mire, y de repente azul y rojo para que crean que es policía, aunque no tiene marcas, puro Pedro Navaja. Bueno, es libre disposición sobre sus bienes. Ahora sí. Felix, ahora perdone la Usted dele. abuso de confianza. Yo vi otro que dice esto de administración, creo que es. De simple administración, perdone, ¿podría explicar eso otra vez? Perdone, licenciado. Claro, con todo gusto, Claudia. Hablemos de libre disposición. Yo tengo, por ejemplo, un inmueble, y el inmueble, fuera de que es mío, de que yo tengo todo el derecho inherente, ya leímos que es exclusivo, aparte de exclusivo, es absoluto y perpetuo, tengo obligaciones sobre él de simple administración. Por ejemplo, yo lo puedo pintar de color pastel, porque es mi inmueble, pero al mismo tiempo tengo que administrarlo. ¿Cómo? Pagando impuestos estatales y municipales. Ahí dice que tasas, impuestos y contribuciones, dijera el derecho administrativo. Es una libre administración. ¿Por qué? Porque para yo tener un inmueble necesito también cumplir con ciertos requisitos que la ley menciona para tener una administración completa sobre el bien. Otra voy, Claudia. Si las personas, por ejemplo, quieren vender un inmueble, lo que les piden es, mire, que esté pagado los impuestos del YUSI y otros impuestos. Que no esté grabado el inmueble para usted poder venderlo. Si va a vender un bien mueble, que el bien inmueble demuestre que es suyo, no solo con la tenencia, sino si es un bien registrable, con la factura, con el título, etcétera, etcétera, porque tiene usted la libre administración. Dígame, Claudia. Excelente explicación, licenciado. Ya entendí, muchas gracias. Ahora otra preguntita, me da un poco de pena. Es que lo que pasa es de que no logré bien escuchar si es derecho de accesión con doble C o accesión, perdón, es que... Accesión con doble C, A-C-C-E. Muy bien, muchas gracias. Accesión. Ya lo vamos a ver. Vamos, si usted mira en su programa,
4, 5, 6. El punto 7 dice accesión. En el programa que yo les mandé a ustedes por WhatsApp. Perfecto, muchas gracias. No lo había Para visto. servir. Perdone. Sigamos entonces mientras me hacen otra pregunta. Actos materiales dice sobre la cosa en cuanto al dominio. Aquí vamos a ver la posesión, nuevamente la accesión, la enajenación, la reivindicación y la indemnización. Ya hablamos de que la posesión es un derecho real en donde una persona va a tomar, va a actuar con todos los derechos inherentes al dominio como si fuera el propietario de un bien que no tiene dueño ni ningún signo de propiedad. Hablamos también que el derecho de accesión es juntar inmuebles con inmuebles, muebles con muebles o muebles con muebles. Por ejemplo, si hablamos de la accesión continua de mueble a inmueble, vimos que hay bienes que se adhieren a un inmueble y hablamos del piedrín, de la arena, del bloc, del hierro. Hablamos de que también se ponen al servicio del inmueble bienes, por ejemplo, muebles como las vacas o algún ganado o algún tractor, y estos, naturalmente, siendo bienes muebles, al incorporarse al inmueble, se convierten en bienes inmuebles. Enajenación. Enajenar ya dije que es hacer ajeno lo que nos corresponde. Yo tengo la propiedad de algo. Yo lo puedo vender, lo puedo regalar, se llama donación. Lo puedo permutar, es decir, cambiar de uno por otro. O sea, hay muchas formas de cambiar el dominio de mi propiedad a favor de otra persona y a eso le llamamos enajenación. Hablamos de la reivindicación, es decir, cuando nos arrebatan un derecho, nuestro derecho de posesión, nuestro derecho de accesión, nuestro derecho de propiedad. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de pedir que éste sea regresado a nuestro poder. A esto le llamamos reivindicación de la propiedad. Y la indemnización. Aquí voy a hablar un montón de cosas de derecho civil 3 y 4, que solo los voy a mencionar porque ustedes los van a ver en su momento. Voy a pensar que una persona, un deudor, no le paga la hipoteca a un acreedor. El acreedor demanda en proceso ejecutivo el pago del dinero que él le prestó al otro. Y viene, y como el otro no puede pagar, el proceso viene y primero embargan el bien, posteriormente al embargarlo, viene y lo que hacen es lo subastan y lo venden. El dinero de la subasta se divide. Esa división del dinero de la subasta, del bien inmueble, que es la garantía de pago, lo dividimos. Se llama imputación de pagos. Con lo que recibimos del bien que se vendió en el juzgado, primero se paga la deuda. Si son varias deudas, se paga la más antigua. Si son antiguas, la más onerosa. Si son todas antiguas y onerosas, se paga a prorrata. Luego se pagan los intereses y los intereses moratorios. Después se pagan los honorarios y las costas judiciales. Y si sobra, lo que sobra le toca al deudor. Así de sencillo. Bien. Veamos otra indemnización. Vengo yo y choco un vehículo. Me metí en contra de la vía y me pasé un alto y choco un vehículo. Entonces me dice el dueño del otro vehículo o quien lo represente, perdóneme, tiene que pagar el accidente, pagar el choque. Si yo no pago, me sigue en un proceso de daños y perjuicios. Daño lo que recibo y daño la ganancia y perjuicio la ganancia que dejo de percibir. Al pagar a la persona del accidente, lo estoy indemnizando. Si alguien se va
Por ejemplo, esto fuera solo para explicar. Se va de un trabajo, lo que pide es su indemnización, que le paguen por el trabajo que hizo. En la parte civil vamos a ver que es pagar la obligación que dejamos de cumplir o pagar la obligación. Eso se llama indemnización. Luego vamos a ver la extensión y limitaciones del derecho de propiedad. Lo voy a leer de corrido y luego lo voy a explicar. Límites físicos del objeto sobre el que recae el derecho de propiedad, excavaciones que lesionan al vecino, obligación de limitación, prohibición de edificaciones o plantaciones, prohibición de actos de lesión en las paredes, el espacio del suelo y el subsuelo, espacio aéreo. Bien, vámonos por favor al Código Civil. En el artículo 473, por favor, del Código Civil. Dice el capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad, artículo 473, suelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones especiales. ¿Han visto ustedes que ahora en Guatemala están construyendo muchos multifamiliares? Y se echan unos hoyos increíbles para hacer parqueos de 4, 5 niveles hacia abajo, sótanos, que son parqueos. Bien. Los dueños del suelo son también dueños del subsuelo, hasta donde sea posible llegar. Pero dice, salvo disposiciones de la ley. Pero si en el camino, por ejemplo, encontramos que abriendo el hoyo hay una... Permítanme, voy a conectar esto. Hay una ciudad maya, por ejemplo. Seguro que perdemos la propiedad, lo toma el gobierno a manera de que eso sea parte del patrimonio cultural que le corresponde a Guatemala. ¿Por qué? Porque pertenece eso al Estado de Guatemala. Permítanme, por favor. Así quisiera estar yo como el ex Ricardo. Que se levantó a las 5, dice. No, a las 5 no A sé las qué 3:30 hizo. de la mañana me desperté. Se levantó para volver a dormir. A la gran de esa madre. No a las 3:30, porque a las 5 tenía que estar en un lugar. Usted necesita vitamina C. Usted necesita un poco de vitamina C, Lick. Tiene su micrófono apagado, Lick. Me está llevando la... Siempre vitamina C, cerveza. Ah, la dejé, la de gallito. Esa mero.
Perdonen, por favor, señores. Bien, el artículo 474 del Código Civil. En el artículo 474, bajo el epígrafe de prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino, dice, en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar el daño ulterior. Es decir, abren el hoyo para hacer los parqueos, pero ustedes miran, ponen un revestimiento de cemento y unas, se llama tablestaca, creo que se llama, a manera de soportar la presión que va a hacer las propiedades sin ya abriendo el hoyo, y posteriormente las paredes que van a soportar esa tensión. El deslinde y amonjonamiento. Todo propietario tiene derecho a obligar a los vecinos o poseedores al deslinde y al amonjonamiento, según las costumbres del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorrata las obras que los separen. Cuando hablamos del deslinde, estamos hablando de los puntos de separación de una finca con otra. Es decir, mi propiedad mide 8 por 15 de este a este lugar. ¿Y cómo le ponemos para que sepan dónde comienza un terreno y dónde el otro? Le ponemos un mojón. Lo amonjonamos. Cuando vamos a examinar propiedades que son terrenos, son unas chibolas, regularmente con un centro y una flecha que siempre marca al norte. Y ahí dice, en las partes que dividen en 4, cuál es parte de cada terreno en particular. Dígame, Marlon Alexander. Marlon levantó la mano. Bueno. Luego dice 476, obligación de cerrar el fondo. Todo propietario debe cerrar su fondo del modo que lo delinde convenientemente o disponga de las leyes y reglamentos municipales, salvo derechos de servidumbre. Por ejemplo, en Jalapa, yo he mencionado, dígame, Ricardo Ernesto. No se oye. Ahí sí me oyen. Tengo todo el volumen puesto. No me escuchan. ¿Sí me escuchan? Fíjate, me estaba levantando la mano. Nos quitó el acceso al micrófono. Ahí sí me escuchan. Ay, joder. No sé qué hice. Ahí sí me escuchan. Sí les... Ah, ya entendí. Ahí sí me pueden hablar. No sé qué hice. Algo toqué. Espérenme, antes de que me escriban, solo escríbame una persona cómo tengo que hacer para reactivar para que ustedes me hablen. Aquí abajo tengo un micrófono, una cámara, un cuadrito que dice CC, una carita, una flechita, una manita y tres puntitos. ¿Cómo hago para activarlo?
En ajustes, dice ajustes, varios micrófonos, mantener pulsada la barra espaciadora, filtrar sonido de micrófono que no sean voces, mantener pulsada la tecla. Vamos a poner aquí. Bueno, en los micrófonos, aquí tengo un micrófono. Ah, ya encontré el micrófono. Acceso a micrófono, permitir acceso a las aplicaciones. No, no encuentro nada ahí. Vuelvan a explicarme. Aquí abajo tengo un micrófono. En los ajustes, ¿dónde está el micrófono, Jenny? Ajustes. Ajustes. 3 puntitos. Ya. Ahí dice pizarra, gestionar, grabar, cambiar, pantalla completa, abrir, subtítulos, ajustes, ajustes. Mantener la barra espaciadora, activar el sonido, pongamos lo que sí. Ahí ya me pueden hablar. ¿Ya me pueden hablar ahí? No, todavía. Ahí juela. Más abajo dice altavoz auricular, Realtek, audio. Y ahí dice altavoz auricular predeterminado del sistema. Ahí. Bueno, sigo en la clase y me van escribiendo despacito, que no sé cómo activarlo. Bueno, continuemos. Y si me quieren hacer una pregunta, levantan la mano y me escriben despacito y yo con todo gusto respondo. Luego dice construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las de plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Si se dan cuenta ustedes, a la parte del Palacio Nacional de Guatemala, o de la Cultura se llama ahora, solo hay un edificio, que es el edificio del Cesteo o edificio Luqui, donde están los tribunales de familia, que únicamente tiene 5 niveles. No hay otro edificio. De alguna manera, le mando mi pregunta por acá. Los mojones, repítame, los mojones. Los mojones a los que se refiere son como los que hay en las fronteras, muy parecidos a los que hay en las fronteras, en donde se dice dónde comienza un estado y dónde comienza el otro estado. Muy similares, muy, muy similares. Voy a ver si les tomo una fotografía. Yo el sábado voy a ver un terreno, voy a ver si le tomo una fotografía a un mojón y se las presento el día de clase. O se las mando por WhatsApp. Bien. Decía entonces de que para construir un inmueble cerca de puertas o de edificios públicos se requiere de mucha información. De planta de color rojo. De planta de... Bueno. En el artículo 778 dice servidores establecidas. Lo voy a explicar. El terreno que está enclavado, que está dentro de otros terrenos y no tiene acceso a la vía pública,
solicita que le den acceso a la vía pública, fuera una servidumbre de paso, una servidumbre de acueducto, una servidumbre de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Va a utilizar la porción de otro inmueble. El que va a utilizar la porción del otro inmueble se llama predio dominante y el otro predio sirviente. Esto lo miraremos con mucho detenimiento. Construcciones no permitidas, dice. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia en la pared ajena medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, etc. Si hay 2 casas continuas y yo quiero construir un pozo, el pozo no puede estar a menos de 2 metros. Tiene que estar de 2 metros posterior al límite entre una y otra propiedad. Siembra de árboles cerca de la heredad ajena. Artículo 481. No deben plantar árboles cerca de propiedad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria si la plantación se hace de árboles grandes, de 1 metro si la plantación es arbustos, árboles pequeños. Vamos a ver posteriormente en nuestro derecho qué pasaría si yo siembro un árbol frutal, por ejemplo, a la par de mi propiedad y cuando dé frutos, uno de los frutos se van a la propiedad contigua. Siguen siendo míos porque son de mi palo que está en mi propiedad o ese fruto pertenece a la otra propiedad. Si vimos que la propiedad es el sobresuelo, el subsuelo, y aún vamos a ver posteriormente todo lo que corresponde a la porción del espacio aéreo, esa propiedad, esa fruta sería entonces de la propiedad contigua. Perdonen, voy a dejar hasta aquí, pero voy a explicar por qué rapidito. Tengo aquí a una persona muy enferma en mi casa y vino mi señora a pedirme favor